viajero infatigable y erudito, humanista, experto en lenguaje simbólico, simbología. Ha participado en numerosos foros culturales e impartido conferencias tanto en España como en el extranjero. Y fue uno de los creadores de la Fundación Cultural de la Nobleza de España. Presidente regional en Murcia de la Unión Monárquica. Caballero de Gran Cruz, máxima extensión al mérito monárquico y, ante todo, una grandísima persona y un gran amigo de esta Casa del Candelabro. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. No funciona. Buenas tardes a todos, señoras, señores, a todos los presentes, murcianicos míos del alma, todos. Buenas tardes. Muy bien, pues te dejo, es toda tuya la ponencia. Bueno, después de esta maravilla que hemos escuchado, curiosamente Victoria Cava es una sorprendente mezcla, por un lado, de una doctora sobresaliente con laude, con una tesis única en el mundo, la primera, sobre la aplicación del flamenco a la enseñanza de niños con problemas, niños con dificultades, única, lo primero que se ha hecho, y que no es pura teoría en sus cerca de 800 páginas por ahí, que tiene un tocho, sino con 90 y tantos vídeos. Yo la estuve viendo, por eso digo esto, lo leí hace ya tiempo, en el que demuestra, no son teorías que un profesor o una universidad puede crear todas las teorías que quiera, no. Demuestra cómo en 3 meses, por ejemplo, en el Subrié de Lorca, ponía en práctica lo que en años otros no habían hecho. En 3 meses conseguía de niños unos resultados fantásticos. Grabado, con la autorización paterna, claro está. Este tipo de personas que son únicas, son especiales, pues luego, claro, naturalmente luego te salen copiadores, gente que te sigue, que toma las ideas, que las aplica, etcétera. Pero es una sorprendente mezcla entre eso, entre esa mujer de formación extraordinariamente, desde un punto de vista académico, con al mismo tiempo una extraordinaria cantaora. No cantadora, cantaora, como se debe decir. Pero con la habilidad artística que no se ha quedado en un mero ser cantaora como tantas hay en España, ¿no? Sino que ha recreado, ha reinventado, ha transformado, ha buscado en nuestras propias raíces españolas y de nuestra tierra murciana, esas raíces arábico-hispanas, moriscas, es la palabra propia, de esas origen y esas raíces nuestras judeo-sefardíes, españolas, sefardíes, y a partir de ahí ha dado un nuevo impulso a un flamenco que, si no, se aburre uno de repetirse a sí mismo. Ella ha recreado eso. Y es esa mezcla entre ambas, entre esa sensibilidad artística por un lado y esa sabiduría académica por otro, pues el resultado es esta cosa tan maravillosa que acabamos de oír, ¿no? Acompañado por unos músicos extraordinarios como su hermana en la perco y en las palmas, o un magnífico violín, magnífico, es sensacional, que hemos visto qué artista es, y otros que están en vuelo ahora mismo en el avión, ¿no? Que no han llegado a tiempo, vienen desde el País Vasco. Pero bueno, todo se alcanzará probablemente en esta tarde. Después de oír semejante maravilla, ¿yo qué voy a decir? Pues nada, tonterías, simplezas. En principio, la intervención que me había propuesto nuestro amigo Fernando es que fuera sobre simbolismo hermético en templos y catedrales, Basílica de la Cruz de Caravaca y la Catedral de Murcia. Bueno, en cuanto al simbolismo hermético en templos y catedrales, el aplicarles y comentarles esto así a palo duro resulta un tanto aburrido. Yo tenía un paquete de 90 y tantas diapositivas para ir poniendo ejemplos sobre ello, pero que lamentablemente está en Madrid y no ha llegado a tiempo. Pero espero que en una próxima sí pueda llegar. Tendremos, creo, otras encuentros
y sí podrá ponerse ejemplos concretos de las cosas que estamos en templos y en catedrales cristianas, católicas, concretamente, principalmente en España, aunque hay algunos ejemplos también de fuera de España también. Pero aparte de eso, dentro de lo que él planteaba, hay dos concretamente, uno que es la Catedral de Murcia y la Basílica de la Santa Cruz de Caravaca. En principio, como la mayoría de ustedes son murcianos y la catedral la tienen ahí todos los días, la están viendo, sería un poco pretencioso por mi parte a murcianos estar diciéndole los símbolos, etcétera, que hay ahí. Toda vez, además, que en un programa de la radio hace un par de años hablé de estos temas porque me lo pidieron y se oye bien, ¿no? ¿Se oye? Bien. Y me lo pidieron, lo comenté y ahí está grabado, quien quiera pues ahí lo tiene, más adelante incluso. Pero sin embargo, sí puedo comentarles, porque lo acabamos hace 2 días exactamente, previendo que no iba a venir lo de Madrid, sobre la Basílica de la Santa Cruz de Caravaca. Muy probablemente casi todos los presentes la habrán ido, la habrán visto, pero lo que yo sepa, nadie ha comentado nada acerca de lo que yo les puedo comentar de los caracteres simbólicos de la fachada. Todo el mundo, cuando habla de eso, habla de la famosa ventana, con unos caracteres, unos símbolos ahí que nadie sabe lo que quiere decir, por donde los ángeles bajaron una cruz, toda la leyenda, toda la historia, y que la ventana ahí está. Bien, de eso sí hay. Y de la leyenda correspondiente al monje, el rey, los ángeles, toda esa historia que todo el mundo conoce. Pero, sin embargo, ha pasado desapercibido algo que es esencial, es la fachada. Que yo sepa, no hay nada escrito con respecto a los valores simbólicos que eso encierra. Y los encierra. No es el único edificio grande en Murcia, en la comunidad, en el antiguo reino de Murcia, que es en el que estamos, en el que eso aparece. Por ejemplo, en el pueblo de al lado, en Cedejín, hay casas, hay alguna iglesia, hay algunas casas que están con unos símbolos clarísimos, que han pasado ahí desapercibidos porque no se ponían símbolos. Ahora comentaremos por qué se hacen esos símbolos. Pero nos vamos a fijar ahí porque ahí hay una abundancia extraordinaria y por ello lo voy a plantear. Pero antes de eso, para compensarles los no diapositivas de los demás templos, si les parece a usted, pensaba plantear algo acerca de lo que es el simbolismo, qué es símbolo, por qué utilizamos símbolos, qué quiere decir eso, por qué usamos símbolos los seres humanos y qué, para sentar la base sobre lo que después podamos montar después. En principio, yo creo que tendríamos que empezar por la palabra símbolo. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, no? La palabra símbolo es una palabra de origen griego. Si alguno apunta, lo diré en las... toma una forma dentro de la gramática griega adverbial o también de preposición de dativo. Sin, sigma, ipsilon, acentuada, ni. Sim como adverbio, como forma adverbial, podría ser juntamente o a la vez de. Sim. Y como preposición podríamos traducirla con, o en favor de, o de acuerdo con. Eso podría ser sin, que se utiliza en muchas palabras en el español actual con ese prefijo sin. Eso por un lado. Juntamente, a la vez de, con, en favor de acuerdo con. Y luego la otra, no el sufijo, la palabra central, nuclear, que es el bolo, vendría de bolos, bolú, segunda declinación, bolos, beta, omicron, lambda, omicron, sigma, bolos, acentuado en el primer omicron, bolos, bolú o
genitivo singular. Esta palabra es masculina, bolos. ¿Qué quiere decir bolos? Bolos. Es lanzar la red. Lanzar la red. Curioso, ¿eh? Bolos. También por la red, los peces, tal, que tiene también con el cristianismo. Eso es bolos, lanzar la red. También podemos traducirlo con la palabra que utilizamos en castellano, redada. Redada, una redada que haga la policía y tal, es lanzar la red, redada. También con la palabra red. También trampa. También lazo. Todo ese mundo, lanzar la red, el lazo, el trampa, es símbolos. También está en relación con otra palabra de la misma raíz, boles, genitivo singular, beta, omicron, lambda, eta, que esta es femenina, hebele, que es, no quiere decir lo mismo, pero es dentro del mismo mundo, es lanzamiento. Lanzamiento es disparo, de ahí viene la palabra bala. También es tirar los dados, el volé, tirar los dados, en el cual entra un factor de suerte, del azar, de lo que uno no controla, me empuja, hace, pero se le escapa. Este es el mundo, lo que acabo de escribir desde un punto de vista lingüístico y en su raíz, de lo que luego estamos hablando de los símbolos. Esta es la raíz. Y creo que no sería bueno que olvidáramos esto. ¿Cuál es esa raíz? A partir de ahí, naturalmente, este concepto ha ido evolucionando, cambiando. Si a alguno le interesa, tengo ahí en la bolsa de 1855 un diccionario ilustrado que estaba muy de moda en el siglo XIX, hablando del símbolo, en el cual, bueno, pues viene a decir los valores, que eso es una cosa puramente originariamente cristiana, que antes los paganos y tal que no tenían, que no, es decir, cómo el pensamiento, las ideas que nosotros tenemos acerca de las cosas van evolucionando y cambiando de acuerdo a las costumbres, a los intereses sociales de los grupos de fuerza, de influencia, de presión, etcétera, y cómo van las cosas variando y cambiando. Pero este es el origen de lo que estamos planteando. A mí me gustaría también, antes de entrar de lleno en lo de Caravaca y verlo, ver también cómo a lo largo de los tiempos y en todas las culturas hemos utilizado el símbolo. ¿Por qué? Porque el símbolo no es un adorno, uno que va y pone ahí una... No. El símbolo es lo único que hace que nosotros podamos entender el mundo que nos rodea, que entender no quiere decir que el mundo sea así como lo entendemos, es cómo interpretamos el mundo, lo que significa para nosotros el mundo que nos rodea. Y decir, lo entiendo, es lo que eso tiene referencia hacia mí. No quiere decir que sea exclusivamente hacia. Para otro puede entenderlo de otra manera y puede ser válida también. Tiene otra forma de entenderlo, tiene otra forma. Porque el símbolo es esto que yo estoy haciendo en este momento, hablar. Hablar es un símbolo. Yo lo que estoy intentando es, a través de sonidos codificados, más o menos todos entendemos, expresar ideas, sentimientos, cómo yo veo el mundo, y estoy utilizando mundo, esos sonidos que los demás creo que entienden y que transmito. Eso es un símbolo. Es la sustitución de la realidad, la que sea, si es que hay esa realidad, por una herramienta intermedia
para que yo pueda comunicarme con los demás. Y cuando no solamente hablo, sino cuando escribo, utilizo una grafía, pueden ser de simbolismo, yo qué sé, caracteres chinos, puede ser el alefato hebreo, puede ser el alfabeto nuestro, puede ser lo que sea, los signos que sean, los códigos de la circulación, elementos a través de los cuales yo interpreto, quiero decir algo y quiero que se me entienda lo que yo quiero decir. Eso es un símbolo. Símbolos no solamente son religiosamente la media luna, que ahora puede ser islámica, pero que en otras épocas en absoluta podía ser de otras cosas. Podría ser la diosa Isis. La Virgen María lleva la media luna debajo, como si fuera una diosa Isis moderna. Igual, la media luna. La cruz es otro símbolo religioso de los cristianos, pero antes que los cristianos se utilizaban símbolos, la cruz, y la cruz era un símbolo solar, y en el Paleolítico están llenos de cruces con un valor solar, y así sucesivamente. Lo que hacemos es, con esos signos, con esos gestos que hacemos, con esas palabras, con esas grafías, con esos caracteres, intentar expresar algo para que los demás entiendan ese algo, poder comunicarnos. Y al mismo tiempo eso va evolucionando en el tiempo, no siempre significa lo mismo, no siempre significa igual. Ahora para el mundo taurino un toro y el toreo y todo eso significa algo, es una serie de símbolos, etcétera. Pero hace unos 1000 años era otra cosa distinta, era diferente, y así sucesivamente. Es decir, todo este tipo de cosas lo tenemos que tener en cuenta para cuando entramos en el mundo de la simbología y de dar valores a algo y decir, ¿qué quiere decir esto? Entender que eso ha ido evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo. En 1000 años han cambiado radicalmente todo, porque las formas de pensar de la sociedad también han cambiado. Por ejemplo, para no señalarnos a nuestro mundo, el mundo islámico, en un principio, ahora todo el mundo puede pensar, es un mundo muy machista, es un hombre, las mujeres la tienen machacada. Bien. El símbolo que tiene es la media luna, es la luna creciente, es un símbolo absolutamente femenino, es un símbolo lunar. Los meses que ellos tienen, los meses del mundo cristiano occidental, son solares, pero su mundo, sus meses, la forma de contar el mundo, son lunares. Y en el lenguaje, cuando uno estudia el Fusha, el árabe clásico, el que utilizan para la oración, etcétera, su estructura del lenguaje es esencialmente femenino. Es decir, es una sociedad que cuando hurgas en el fondo aparece unos valores femeninos. ¿Y quién lo iba a decir ahora? En un momento determinado, probablemente por aplastar, aplacar, o se quiera decir, ese mundo femenino pasa de ese mundo femenino neolítico, etcétera, esos pueblos beduinos, a mundo pastoriles, etcétera, a una virilización de la sociedad, a una masculinización de la sociedad, y la mujer queda en muy segundo término. Pero en su origen, sus formas de habla, sus formas de contar el tiempo, todo, hasta la piedra negra, que en la Kaaba la piedra negra es un símbolo religioso caído del cielo, femenino, conectado con las antiguas diosas del mundo griego, fenicio, etcétera, femenino. ¿Quién se lo iba a decir? Pues sí, es así. Y lo mismo podríamos decir de otras religiones, todas, las grandes religiones del Occidente, como también de las religiones orientales, igual. Hay algo que va evolucionando lentamente porque la sociedad va cambiando y va transformándose. Y en definitiva, eso es lo que nos hace desarrollar nuestra razón y a través de ello nuestra palabra y nuestra forma de comunicarnos como los demás, como he dicho antes. Por ejemplo, los animales no tienen símbolos. Los animales no razonan, sienten el mundo en el que están, sienten el peligro, el instinto sexual, sienten el hambre, sienten el miedo, el lanzarse, el correr. Son reacciones puramente instintivas.
pero no razonan, no piensan, no entienden el mundo que les rodea, no lo entienden. Nosotros sí entendemos o pretendemos entender el mundo que nos rodea, porque es lo único que nos da sentido, creemos, es lo único que nos da sentido a nuestra vida. Si no hiciéramos eso, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba el ser animales. Nos quedaba ser animales. Hay una hermosa historia, leyenda, preciosa, o parte de la religión, como cada uno considere. El Bereshit, en el libro de la creación, en el primer libro de la Torah Hemet, la Biblia, para los cristianos, se habla de Adén, el Edén. Adén es una palabra que significa huerto. Es lo que significa, huerto. Y cuando se describe, se está describiendo un huerto con 4 ríos corrientes, dice textualmente la original, no la Vulgata ni los 70, corrientes de agua en las 4 direcciones, norte, sur, este, en las 4 direcciones, 4 corrientes de agua. Y hay arbolados, hay plantación de árboles. Esos son acequias, dirigidas en las 4 para poder regar el huerto, al Adén. Y en ese Adén, en ese Edén, está reflejando un mundo neolítico. ¿Y qué es lo que ahí se ve? Cuando Adán, el padre, pero el hombre, Adán quiere decir el hombre rojizo, el rojo, el arcilloso, el hecho de arcilla rojiza. Eso es la palabra Adán. Está hecho de eso. O Abba, Heba, que quiere decir la madre, Abba. A partir de ellos empieza a crear los seres humanos. Y antes que eso, antes del pecado, etcétera, etcétera, eran inocentes, como los animales, que son inocentes. Y están en ese mundo natural. Lo curioso, que el mundo que se está describiendo no es natural, es un huerto. Ojo, el que ha intervenido la mano humana. Pero ellos son naturales, son inocentes. Y en un momento determinado, por un pecado de soberbia, dice el libro sagrado, en la Torá, en el libro de Bereshit, el libro 1, en los libros bíblicos es por la primera palabra con que empieza a hablar Bereshit, en el principio, quiere decir, en el principio, en el origen, con la primera palabra, así se titula el libro. Ahí vemos que hay un pecado, entrecomillado, por el cual la serpiente, que es un animal de la tierra, que repta, es astuto para todas las culturas antiguas, es la inteligencia, le tienta, curiosamente, a la mujer, no al varón. La lista, la inteligente, la que transmite la inteligencia es la mujer. La mujer. Y a través de la mujer, el varón. Y lo que le está transmitiendo es la inteligencia, es el razonamiento. Cuando dejan de ser animales inocentes, porque tienen ya inteligencia, ya no pueden estar en el huerto como un animal más. No, tienen que salir de ese mundo fantástico, de esa huerta mágica, y a buscarse la vida afuera, porque tienen que aplicar la inteligencia. Todo esto es un símbolo. Están expresando, el primer autor que escribió esto, está intentando expresar la transformación del ser humano, dejar de un lado la animalidad, la pura animalidad instintiva, natural, inocente, hacia la razón, hacia la inteligencia. Y lo que hace, lo hace a través de símbolos. Todo ello es un símbolo, toda la historia que está contando. Incluso, posteriormente, el ángel, una imagen de luz, con la espada de luz, de fuego, que les empuja a buscarse la vida. La luz, la inteligencia, la luz, ¿qué es? Búscate la vida, porque ya eres inteligente. Ya has dejado de ser inocente. Todo ello es un hermosísimo relato simbólico para expresar esa enorme transformación de que dejó de ser un Pithecanthropus o lo que fuera para pasar a ser un hombre de razón. Como me imagino que nosotros estaremos ya, algunas películas y tal lo están haciendo, el nuevo relato simbólico del
el hombre está siendo sustituido por la máquina inteligente. Tenemos ya entre nosotros ordenadores, etcétera, absolutamente inteligentes, que razonan por sí mismos. Se está haciendo ya experiencias incluso que tengan sentimientos, esas máquinas. Se está experimentando ya con sentimientos, que sientan rencor, amor, odio, pasión, etcétera. Cuando esas máquinas que ya se pueden regular a sí mismas, se pueden fabricar a sí mismas, no simplemente en los coches que se fabrican otras máquinas, no, mucho más perfecto. Ellas se pueden autorregularse, se pueden, si se estropean, arreglarse a sí mismas, tienen sus propios sentimientos. Llegará un momento en que dirán, ¿para qué queremos al varón, ¿no? al humano, a la mujer, al tal? No los necesitarán. Será la enorme, gran transformación de nuevo de un animal inocente a la inteligencia, el paso de la inteligencia humana al desarrollo de lo que él hizo, la máquina inteligente. Y naturalmente ya hay algunas películas, historias, leyendas, novelas, y en un futuro, los que sean más jóvenes lo verán, cómo empezarán a aparecer también toda una serie de estructuras de leyendas llenas de símbolos en el que estén expresando y contando esta transformación, este gran paso, de un paso a otro paso. En la antigüedad tenemos muchos casos de estos que cuentan historias simbólicas de grandes problemas, de grandes angustias, de grandes cosas que uno se plantea. Yo no voy a hablar aquí, por ejemplo, de Atlas y de Prometeo, porque luego van a hablar de ese tema. La posesión demoníaca de Occidente, la propia figura del demonio, daimon, palabra griega, es un genio, el genio de la botella de Ali Baba, eso de la botella, eso era un daimon, un genio. De ahí viene también el demonio en el otro sentido, o el concepto de Lucifer, ¿no? Del Luz Baal, el señor. Baal es señor en fenicio. No voy a hablar de ello, pero sí. No voy a hablar, pero sí de algo que hemos visto abajo. Todos los que hemos entrado aquí hemos visto una gran escultura, unas alas ahí un poco artificiosas, etcétera, de Ícaro. Y a propósito de eso, un pequeño detalle uno de los grandes sueños del ser humano ha sido el volar, liberarnos de nuestra materialidad, liberarnos de este terreno de la tierra en el que estamos y alzarnos como ángeles por el cielo, volar. En el fondo, todo camino iniciático es una forma de expresar, se intenta expresar el vuelo, el alzar de una realidad determinada a otro plano distinto de realidad, diferente, otra realidad distinta, el camino iniciático. Bueno, eso que ha llegado hasta nuestros tiempos actuales, con unas formas también simbólicas, recordemos, puedo poner por caso, a todos lo habrán conocido, lo habrán leído, a Saint-Exupéry. Saint-Exupéry es uno de los grandes poetas y además uno de los primeros grandes aviadores. El Principito, ¿no? Que es un cuento, un relato precioso, lleno absolutamente todo el de símbolos. No tiene desperdicio ninguna página. Saint-Exupéry, que es un hombre, además de magnífico aviador, es un hombre profundo en su vida espiritual, en un momento determinado busca su muerte de la mejor forma posible para él. Volando en plena guerra, nadie le disparó, nadie le atacó, sencillamente se dejó llevar, lo piensa, lo desarrolla y se dejó llevar a la mar y dejarse, no se sabe bien cómo, ¡bum!, cayó. Y se fue con su avión a otro plano de realidad distinta. En algunos fragmentos y cosas, cuando se le lee detenidamente, uno puede prever, olfatear qué pasaba por la mente de ese gran, extraordinario poeta y gran hombre, y cómo en cierta forma se buscó su propia muerte. Yo en algún poema lo desarrollo y lo planteo poniéndome en su pellejo y tal, pero no viene ahora al caso. Pero eso que viene en los tiempos del siglo XX y actualmente, ¿qué niño no le encantaría volar y con aviones y tal? Bueno,
En la antigüedad tenemos ahí un Ícaro, que es el símbolo del sueño del hombre por volar. Curiosamente, el padre de Ícaro es Dédalo. Dédalo es el arquitecto, el ingeniero, el constructor del laberinto. Hay antecedentes de laberintos también en Egipto y en algún otro sitio, pero el famoso laberinto Creta. ¿Qué es el laberinto? Probablemente era un conjunto de edificaciones tan complejas, tan hechas unas detrás de otras, etc. Hoy día todavía quedan ruinas de eso, del Palacio de Cnosos o de otros. Que el que llegaba allí sin conocer aquello, pues se perdía por los pasillos, las casas, las viviendas, aquello se perdía en un laberinto, ¿no? Pero en el fondo lo que subyace, lo que ha llegado a nosotros, no es ese pardillo que llega allí y se pierde por las salas de un palacio, no. Es otra historia, es la historia de lo que ha llegado como laberinto. Aquel lugar en el que uno entra y no sabe bien cómo y de qué forma va a salir de esa vida. En la vida es un laberinto, te da opciones por aquí, por allá, por allí. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Porque hacia donde vaya ya no hay marcha atrás. Voy y me pierdo. O tengo la intuición suficiente de buscar un camino nuevo, de buscar algo distinto en mi vida. Y algunos hasta tienen la suerte, si razonan y piensan y desarrollan, ponen en marcha, en funcionamiento su intuición, de llegar al final, de llegar a la salida. Pero si uno se embrutece, si uno no razona, si uno se emborracha de su cotidianidad, de la vulgaridad de la vida, se pierde. Y a veces, posteriormente, en eso aparece el minotauro, la fuerza oscura de la naturaleza, que es el toro, la fuerza oscura que te empuja, que te avasalla, que te domina, que te mete los cuernos, que te tritura. Hay que saber dominar eso. Si uno sabe hacerse Teseo, logra dominar su naturaleza, logra poner en marcha esos valores de interpretación de la realidad y puede luchar y combatir contra eso. Ojo, con el hilo del amor. El amor es un hilo que uno va soltando por la vida y luego puede volver buscando el hilo que le da la amada, la enamorada. También podríamos decir que para las enamoradas puede haber también que tengan la suerte de encontrar un varón que les pueda dar el hilo suficiente de poder buscarse y entrar en su propia feminidad y volver a salir de nuevo hacia afuera. Lo mismo vale, la leyenda es para de un varón, pero podría aplicarse exactamente igual a una mujer. Bueno, pues este Dédalo tiene a Ícaro. Ícaro es el joven que quiere separarse, distanciarse de su padre. Todos los hijos nacen, crecen, se desarrollan matando a su padre. Necesitan ir eliminando la figura dominadora del padre, quitarla, echarla a un lado, llevarla a una residencia de ancianos, dejarle ahí para poder liberarse y desarrollar su vida. Ícaro, su padre le hace unas alas, ahí está abajo, y vuela. Pero claro, hay que tener la inteligencia suficiente de volar, pero no quemarte en el vuelo. Como antes decía el ejemplo de Saint-Exupéry, volar, pero siendo el dueño de tu propio aparato y manejar tu aparato y decidir tu destino y de tu aparato tú, no fuera el sol, el Dios, lo que fuera. La palabra Dios es el genitivo singular de Zeus, genitivo singular, Dios, quiere decir lo que viene de la luz. Eso es lo que quiere decir la palabra Dios, lo que viene de la luz, de la energía. Eso es la palabra Dios. Bueno, pues él va hacia el sol y se quema. Se quema porque probablemente, por un lado aquí hay un doble juego. Por un lado uno se deja arrastrar por ese amor o por esa ambición hacia la luz y te quemas en ello, en el juego de ese ser como los dioses o aspirar
a amar, a penetrarte físicamente de Dios, en ese amor profundo, y te quemas. O porque ciego de tu vanidad, también vuelas y vuelas y vuelas, olvidándote del aviso de tu padre, y caes, te queman las alas y caes a la mar. Eso es un hermoso símbolo de algo que estamos pensando los seres humanos desde que los tiempos de nuestros tátaras abuelos, los griegos. Somos hijos de griegos, de fenicios, de romanos, de etcétera, todos estos pueblos, especialmente los murcianos, pues hasta los tiempos modernos. Es ese caer o no caer al mar. Y hablando del mar, y voy terminando, otro símbolo también precioso. Aquí tiene más papel la mujer. Todos recordarán ese famoso cuadro de Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. Venus o Afrodita, u otra misma con otros nombres en otras culturas, no es simplemente la diosa del amor. Eso es una banalidad y es una vulgaridad. Venus o Afrodita es la diosa dadora de la vida, la que da la vida. Esa es Venus, la dadora de la vida. Venus romana, Afrodita griega. Y Afrodita, Venus, hija de Dios, parte de Dios, es la parte femenina de la divinidad. Curiosamente nace de una concha, de una venera, que lo veremos ahora en lo que voy a poner después, y nace de la espuma, poéticamente, de la espuma de mar. En realidad, el esperma de Zeus. El esperma cae a la mar, y del esperma que da la vida, de la espuma viene de ahí surge Venus, la dadora de la vida. De la mar, los antiguos, de una forma intuitiva, sabían que de la mar procede la vida. La vida se origina en la mar, y de esa espuma, de esa mezcla de tierra, de arena, agua, donde hay microorganismos, millones y millones de microorganismos que darán origen a la vida. Bien, y no voy a pararme más en estos viejos mitos, leyendas, que recogen todo un mundo simbólico que hemos heredado, sino, si os parece, vamos a pasar a hablar de una aplicación concreta en un magnífico edificio que tenemos en nuestra tierra murciana, que es la Basílica de Caravaca. Cuando quieras. Bueno, esta es la fachada, a ver, el micro central. En esa fachada vemos, aparentemente es una fachada llena de decoración, ¿no? Qué bonita, qué tal, como recargada, ¿no? Qué horror, qué llena de... No, todo ahí está numerado, son números, y todo ahí tiene unos valores simbólicos. Empezamos. Empezando por la piedra. La piedra con la que está hecha es una piedra roja y negra, aunque hoy día, porque tuvieron el mal gusto en tiempos pasados, siglo XIX, muy modernamente, de darle un tratamiento a la piedra, un ácido, y perder la luminosidad del negro y del rojo, y ahora tiene un color indeterminado, sucio. Pero eso hay que verlo, y cuando uno se acerca ve que la piedra tiene más un aspecto negruzco, otro. Son piedras de la zona que está entre Cejín y Caravaca. Ese tipo de piedras, allí llaman mármoles, no es mármol, son piedras calizas, pero muy hermosas, muy atractivas, y con esas piedras se hace esa fachada. De hecho, habrá una de las fotos que veremos como la piedra del suelo donde la gente pisa para entrar, la han pulido con las pisadas y se la ve roja, y se ve la que está al lado, que no la ha, pues está sucia, grisácea, con un aspecto un poco lamentable, ¿no? Pero no olvidemos, son dos colores, rojo y negro. Esta es la fachada,
la piedra por la que se pisa. Así sería toda la fachada, el aspecto rojo, y otra sería el aspecto negro. Esto, lo que están viendo. Debería verse así, pero bueno, tuvieron el mal gusto, a mi criterio. Ahí lo veis en el suelo, y como al lado pues se ve muy sucia, por el tratamiento que dieron a esa piedra. Aparte de esta piedra con ese tratamiento, vemos que son muy importantes en la fachada, por un lado, las pirámides. Vamos a ver la parte superior de la fachada. Pirámides y bolas. Hay unas pirámides que están alzadas hacia el cielo, y hay otras pirámides que están tumbadas, orientadas hacia el poniente. Luego veremos una imagen alrededor, porque toda la fachada está perfectamente orientada al poniente, a donde muere el sol. El ábside está en el oriente, donde nace, pero toda esta fachada está a la muerte dirigido, a donde muere el sol. Ya lo veremos ahora, cuando demos la vuelta, lo giras tú. Arriba tenemos en esas pirámides alzadas 2 a un lado y 2 a otro, 4. Y abajo, debajo, otras 2 y 2, 4. Total, 8. 8 pirámides hacia arriba. Un número muy simbólico, el 8. Y por otro lado, bolas, tenemos 5 bolas. 5 bolas que también tienen todo su símbolo de valor simbólico, tanto las pirámides como las bolas, las esferas. Y además, curiosamente, 8 más 5, ambos dos números cargados de símbolo, dan 13. 8 más 5, 13. 13 es el número después de 12. Antiguamente no contaban por decimales, eso es una cosa del siglo XVIII para acá, con el sistema decimal. No, antes se contaban por docenas y medias docenas. La tierra, las medidas, todo, ¿no? Los meses eran 12 meses, no 10, etcétera. Todo era 12, porque es muy fácil. Una tarta, partirla en 10 trozos es complicado. Una tarta, partirla en 12 trozos es muy fácil. Y el 12 era 12 apóstoles, 12 todo, ¿no? ¿Qué es el 13? Es 12 más 1. Es la muerte y resurrección. Es el segundo plano distinto de vida. 1 ha muerto, 12 se acaba y 13 se empieza de nuevo. Los que sean aficionados a las cartas del tarot, etcétera, la carta de la muerte no lleva número, es la carta número 13, porque no es la muerte sin más, es que muere y resucita. Uno renace de nuevo a la vida. Ese es el valor del número 13. Podemos ver también, pues, si quieren, por qué esa mala leyenda, esa leyenda negra, esa leyenda sobre el 13 en los tiempos actuales y modernos. Pero bueno, 8 más 5, 13. Luego tenemos debajo unas pirámides tumbadas. En la parte de arriba, tú vete con la flechita, vas viendo las pirámides aquí, ahí, esas. Hay unas pirámides tumbadas, 2, y ahí, ¿no? Arriba, encima de la cruz, ahí hay una pirámide tumbada, y debajo, formando un triángulo con las de abajo, tenemos también 2 a un lado y 2 a otro, total 4. Total tenemos 5 pirámides tumbadas. La pirámide siempre, ya para estos tiempos que hacen esto, es un símbolo de muerte y resurrección, donde los faraones se enterraban, existen todas estas famosas historias y demás. Y además son pirámides tumbadas hacia donde muere el sol. Está dirigido hacia el poniente. Por eso están tumbadas. Y forman además un triángulo alrededor de la cruz central. Arriba, a un lado y a otro, formando en el centro la cruz, que es un símbolo, en realidad es un símbolo templario, pero que es utilizado como la cruz actual. Y justo debajo, protegiendo, defendiendo, amparando, siendo soporte de esos valores, el escudo de España monárquico del rey de España.
porque es el garante del control de esa situación, del mantenimiento de esa situación. Además de estas pirámides y de estas bolas que hemos estado contando, no me quiero parar mucho más en estas cosas, simplemente apuntar unas cuestiones. Tenemos también en el arco, baja la parte, a parte de abajo, el arco de entrada es un arco de medio punto, abocinado, ese arco abocinado, puedes engancharlo, si ven el número de cartelas que hay, está ligeramente abocinado, son también 13, muerte y resurrección, a través de la entrada en el templo de la religión, la casa de Dios, uno entra y tras la muerte, orientada al poniente, a donde muere el sol, entra y resucita de nuevo. 13. Si lo cuentan, verán que son esos 13. Luego, además de estos aspectos, tampoco me quiero detener mucho en ello, tenemos a los lados de la puerta, como no podría ser de otra manera, unos dragones marinos. El dragón es siempre el que guarda la puerta del tesoro, de lo maravilloso, de lo fantástico. El dragón está ahí siempre protegiendo el tesoro y lo maravilloso. Y aquí hay unos dragones a los extremos, estas figuras. Son, como ven, unos dragones que terminan en formas vegetales. No es un puro animal, es un animal que surge del mundo vegetal, desarrollo, y encima del cual arriba hay hasta una venera. Proceso de ese sentido, hemos dicho, de lo femenino y de la transmisión de la vida. Y de ahí surge todo el mundo vegetal, todo eso, y va terminando en el dragón. El dragón, observen también el número de colmillos o de dientes, ¿no?, de esos terribles, y en la cresta que tiene también el número que tiene. También coinciden. Tanto su cresta, con lo que se destacan, con la cresta de los gallos, con todo lo que les llama, con lo que agarran, lo que devoran, lo que comen, lo que muestran y lo que devoran. También. Además de eso, de estos dragones que guardan, tenemos también las veneras. Esas veneras se llaman de Venus, claro está, esas conchas marinas, que es por Venus, naturalmente. Que la Orden de Caballería de Santiago las usa como propias, pero que son anteriores al uso que la Orden de la Caballería de Santiago las utiliza. Son muy anteriores. Todos ustedes han visto en museos, etcétera, cuando esculturas de mujeres, que no estaba antiguamente, el varón se podía estar desnudo con su pene, pero la mujer no, le ponen una venera en el lugar de su sexo, del bien, ahí le ponen una venera. Bueno, algunas las rompen y tal, pero las que se conservan, porque ese es el símbolo de la feminidad, del núcleo femenino. Bueno, pues ahí vemos estas veneras, tanto las veneras grandes que hay arriba, estas dos veneras grandes que hay, marca con la flechita, ¿no?, como las veneras que hay a todo lo largo de la imagen, ¿no? Hay también un número determinado, en los estípites hay 3 a un lado, otros 3 al otro, 6, 7 y 8. Y más las 2 de los dragones, pero principalmente hay 8, número también simbólicamente también femenino, más las 2 de los dragones, tal, sería 10. Bueno, además de esas, que forman una forma trapezoidal, en contra del triángulo, que es más masculino, la forma triangular arriba, tienen la forma trapezoidal, las veneras, en su distribución, que es una forma mucho más tradicionalmente femenina. Además de eso, y para no alargar mucho y no cansarles, tenemos además de todo esto las columnas.
columnas tenemos 2 estípites, estos 2, marcas con la flecha, las 4 columnas de abajo, 2 a cada lado de los estípites, más las 2 columnas salomónicas de arriba, estas 2, más los 2 pilares, total 10. 10 columnas que son los 10 mandamientos, las columnas de la fe, los mandamientos. Cuando uno cumple esos mandamientos, tiene el arraigo, la sujeción que hace una columna, o un estípite, o unos pilares en la parte de arriba, y el valor del amor femenino, las fuerzas masculinas, la guarda de los dragones, etcétera, 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 ese saber que uno camina hacia la muerte, pero una muerte de la cual se vuelve de nuevo a la vida, eso es, en definitiva, todo un lenguaje que está escrito de una forma, parece que un simple adorno, y de lo que podemos leer cuando leemos detenidamente la fachada de esta magnífica iglesia, que fue un barroco tardío, de ese barroco que procede del retorno de América, de las formas que ahí retorna, es una obra tardía, pero que cuando se hizo sabían exactamente lo que estaban haciendo. Yo el otro día dije una cosa que decían mis alumnos sobre el error y la falsedad, ¿no? en la historia. También les decía otra cosa, que es que los antiguos eran antiguos, pero no tontos. Y que lo que nos están diciendo lo están dejando ahí para que lo entienda quien lo tiene que entender y en el tiempo en el que eso se entienda. No antes, porque a lo mejor se agarran y lo pican, lo arrasan, lo trituran. Hay muchos aspectos de muchas iglesias o palacios o templos, etcétera, que los han triturado, sencillamente. Los han hecho desaparecer, sencillamente porque no entendían o malinterpretaban lo que allí estaba grabado en esas piedras por los antiguos, ¿no? Pues podemos ver el arco escarzano, que es una cosa muy interesante y muy curiosa. Es rarísimos ejemplos de escarzanos en España y en el mundo, pero en esta basílica tenemos 2 ejemplos. Ese arco, son arcos de medio punto que tienen 2 secciones. Por un lado es se va girando, y por el otro lado está desviado, está mucho más grande. Es conectar un arco de medio punto grande con otro más pequeño y que se haga sin continuidad. Si observan, es un magnífico trabajo de piedra, detallado, porque va pasando de dovelas exactas, o sea, se van abriendo, hasta que llega un momento en que no es posible esas dovelas y se meten unas cuñas de piedra que van sujetando a otras dovelas, a estas, ¿no? Y mediante estos triángulos, que es un paso de un espacio pequeño a otro espacio grande, es un paso de conocimiento. Los antiguos hacían las cosas porque sabían lo que estaban haciendo. Y es un camino, uno a cada lado, camino hacia el altar, hacia la zona central, hacia la nave central. Y es el camino desde lo estrecho de lo que aparenta ser como es. Eso se va abriendo a otro amplio, a un espacio mucho más grande, muy enorme, que se ve lo ha grabado muy bien, en el que se va pasando a un espacio diferente, distinto, y sin solución de continuidad, simplemente por la forma de tallar la piedra, que va pasando de dovelas cada vez más grandes, hasta que llega un momento en que tienen que meter esos triángulos de piedra para regular las presiones de las piedras, de las dovelas, y ensanchar y ganar ese espacio. Es un detalle curioso, hecho es un mero ejercicio de ingeniería, de cálculo, ¿no? Pero que tiene evidentemente sus valores interesantes. Hay algún ejemplo también de piedra calcárea de fósil marino, con el que están hechas. Esto, por ejemplo, lo ven, esto son piedras de origen marino, ¿no? De fósiles marinos. Y así está hecho otros muchos edificios. Por ejemplo, en este edificio en el que estamos, en el casino, si ustedes salen a la mano derecha según van hacia Santo Domingo,
en una piedra ahí roja, muchos murcianos no lo saben, hay un caracol. Esta piedra procede de canteras de Cejín, esa fachada roja. Perdón. Y hay un caracol que lo cortaron la piedra y dejaron ahí la forma del caracol empotrado en la piedra. Y ahí está. Algunos murcianos sí se han dado cuenta, pero otros no, pasan a diario por ahí y no saben que ahí está hecho naturalmente un caracol cortado y que está con su forma, ¿no? Vamos finalmente, ya para acabar, si os parece, dar la visión está en 180 grados, bueno, en realidad es 360 grados, que vamos a ver desde la pura fachada cómo la cámara va girando, 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 hasta ver la puesta del sol, y a partir de la puesta del sol gira de nuevo. Es uno que está en grabación. Ese es, creo que es ese. Ahí. Esa es la... Va enfocado hacia donde ponían, va girando, y ahí tenemos ya la puesta del sol. Era un día nublado y vuelve de nuevo. Ahí está el sol más en esa zona que acaba de salir de pantalla. Vuelve de nuevo San Salvador abajo y vuelve de nuevo la muralla hasta la fachada de nuevo. Está exactamente y perfectamente orientada hacia ese poniente. Vuelve de nuevo a los 360 grados. Pues no les quiero entretener más con estas cosas, podríamos hablar miles de... En fin, pero es un petardo y ya es mucho ya. Entonces, si les parece, pues si tienen preguntas, dudas, cosas que yo no haya podido aclarar, si no he podido es por mi mera ignorancia, pero en fin, intentaré hacer lo que pueda. Cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran desarrollar o ampliar. Perdón, sí. No sé si ha explicado el significado de la bola y de la pirámide. La pirámide, sí. La pirámide, como sabemos, en los tiempos actuales, ¿no?, en los tiempos modernos, desde el siglo XVI, XVII, XVIII para acá, tiene un valor, procede de Egipto, ya se sabía que estaban allí, se creía que eran tumbas de faraones. Yo creo que es algo más que eso, es eso, pero más. Como tumba es una estupidez. Cualquier arquitecto, ingeniero no tiene sentido. Era algo más. Yo he dicho esta mañana que yo entiendo que es un símbolo de poder. Es un símbolo de poder. Como la Cruz de los Caídos, he puesto el ejemplo, es un símbolo de poder, no es una tumba. Es además una tumba, pero este es el poder. O como Felipe II cuando hace el Escorial. Es un símbolo de poder, que le copia luego su descendiente y medio español Luis XIV con Versalles, que es un símbolo de poder. No es simplemente una casa inhabitable, ahí no hay quien aguante. Luego se hacen el Petit Trianon y se hacen escasos, porque eso no hay quien lo viva. Pero es un símbolo de poder. Bueno, pues se utilizaban esas pirámides como muerte pero resurrección. No es una muerte definitiva, porque el faraón Faraón es el hijo de Dios y no muere. El cuerpo se queda ahí, pero sobresale, no muere, es la inmortalidad. De ahí las religiones modernas recogerán el concepto de inmortalidad, que primero era el faraón y luego por un proceso de democratización y por favorecer al pueblo, al final todo el pueblo es inmortal y todo el pueblo muere y resucita. En principio era solamente el faraón, luego serán todos. Eso es el símbolo de la pirámide para nosotros. Y por otro lado también la esfera tiene un componente totalizador, cósmico, etcétera, y al mismo tiempo, en este factor masculino y femenino que he planteado, la pirámide es esencialmente masculina, y es como un monte que son masculinos, etcétera, etcétera, mientras que las esferas es un símbolo más femenino. Y de hecho muchas diosas en la antigüedad, etcétera, usan esferas, ¿no?, y tienen como símbolos estos, ¿no?, como también la luna, como también... Y bueno, y es ese juego mediante esa suma de piezas que están geométricamente distribuidas por toda la fachada, formando dibujos determinados, pues forman un determinado número, que he dicho el 85, que es el 13. ¿No? No sé si es
dicho suficientemente el concepto del por qué esas bolas y por qué esas pirámides. No sé, ¿sí? Sí, otra pregunta. Sí. Los dos brazos de la cruz. ¿Perdón? Los dos brazos horizontales de la cruz. Sí. ¿Qué quiere decir? Esa es la gran... En realidad eso es un símbolo templario. Eso es un símbolo vamos a ver, de la misma manera que los coroneles, capitanes, tenientes tienen unas estrellas con un determinado número de puntas. Un general tiene 4 puntas, un capitán tiene 6, el número de estrellas, un sargento tiene unas barras doradas, un cabo coloradas, etcétera. Son signos. En la orden de los pobres caballeros de Cristo tenían también sus símbolos, naturalmente, y tenían determinadas cruces para determinados niveles. La cruz esta, de doble brazo, latino y griega al mismo tiempo, se suele decir, era un signo de mando, de autoridad templaria. Posteriormente, el maestro, en el temple nunca ha habido gran maestro. Eso es en la literatura y en las novelitas esas que venden en los kioscos. El gran maestro, no, en el temple jamás, nunca ha habido, ni hay nunca un gran maestro. Son maître, maestro, punto, y no hay más. Pero sí hay otros debajo, los cardenales blancos, etcétera, y entonces el maestro usa 3 brazos, solo él, 3 brazos, y los segundos niveles 2 brazos. Bueno, ese es el origen de esa cruz. Lo que ocurre es que sobre el origen de esa cruz en un territorio que era templario, Caravaca, Cejín, toda esa zona era templaria, cuando la orden es perseguida en Francia por el rey con la vehemencia y debilidad de un papa de Aviñón, pues influyen para que en otros reinos también más o menos los persigan. Algunos se resisten más, como por ejemplo Portugal, en donde lo transforman en la Ordo do Cristo, y en otros se pasan, por ejemplo, a los calatravos, y en otros, en fin, cada uno se busca la vida como puede. Este territorio pasó a la Orden de Santiago. Ahí se ha quedado como una tradición en Caravaca, una hermosa tradición de que 2 ángeles, curioso, 2 fuerzas de luz bajan la cruz y bueno, es una leyenda, ¿no? Al rey moro de Caravaca le convencen y tal de que en una misa le falta la cruz, baja la cruz y se convierte él y toda su familia y parentela y la guardia personal y todo el mundo. Bueno, es una hermosa leyenda, una bonita leyenda, pero es lo que es. Bueno, gracias a eso se ha conservado esa imagen, esa tradición, esa historia. Hay cierta tradición en Caravaca, hay una orden neotemplarios ahora allí que funcionan y tal, y hacen sus marchas. Hay una torre en las Fuentes del Marqués que ahí llaman la Torre Templaria, hay una plaza de templarios, hay una cierta tradición en el pueblo que mantiene ese espíritu. De hecho, hay una expresión popular en la zona, la Orden Cana, la Orden Cana, como expresión, la Orden Cana, que no saben ahora a lo que están refiriéndose, la Orden Cana, la capa blanca. Se está haciendo referencia a los templarios, que no se podía decir, estaban perseguidos. Y como no se podía decir los templarios, la Orden Cana, cualquiera que sea la tierra la habrá oído esta expresión. La Orden Cana es por los hábitos blancos. Bueno, eso es el símbolo que en realidad es un joyero que se abre, dentro tiene una estructura de madera. Esta estructura, si no fue robada, pudiera ser que robaron una falsa que había en los carmelitas. En las tropas francesas dicen que se robó, probablemente robaron la falsa, la que está en los carmelitas. Pero en la guerra, en el año 34, esto está documentado en la prensa de la época, hubo un robo en Caravaca. Esto está en la prensa de la época. Y robaron, probablemente con anuencia, grupos de allí, en fin.
estaban quemando iglesias, estaban destruyendo imágenes, dijeron, vamos a salvar esto como sea. Imaginaron un robo mal hecho, muy chapuceramente. Y se descubrió que aquello era muy chapucero, la ruptura, las astillas iban en la dirección que no podían. Un cura allí pues terminó por ahí fuera, en Colombia, por ahí, uno se suicidó, en fin, aquello se echó tierra al asunto. La Guardia Civil perseguían a todo el que entrara o saliera de la población, miraban. Yo hace ya años, por un conductor muy viejo, ya muy mayor, que era el conductor del coche que la llevaba, me dijo, Javier, yo no sabía lo que llevaba, en la rueda de repuesto del coche iba. Bueno, pues ha tenido sus historias, está donde tiene que estar o se piensa que debe de estar. Actualmente hay una astillita de Veracruz y hay carmelitas. Bueno, ahí intervino la Orden de los Claretianos. Hubo una primera que mandaron aquí a Murcia, aquí en la catedral desapareció y nadie sabe cómo ha sido, no llegó a Caravaca. La segunda intervino los Claretianos y esa sí llegó por correo ordinario, correo certificado, una caja, correo certificado, y esa sí llegó a Caravaca. Unas monjas de Roma que le dieron, pues, a cambio de alguna cosa, y bueno, pues esa es lo que existe. Lo primordial, lo principal es la fe para los creyentes, la fe, y eso es lo que importa. Y bueno, y la ilusión que tienen los caravaqueños en llevar lo suyo adelante, que es muy hermoso esa ilusión. Creo que sería un modelo de ejemplo para otros muchos pueblos de nuestra tierra murciana, que tengan la ilusión que ellos tienen, el empuje que ellos tienen, las ganas de hacer tierra, patria, país, de hacer su tierra que ellos tienen. Me parece estupendo, hermoso, bien. Y bueno, pues esa es una hermosa leyenda. Hay muchas, hubo una época en que había todo un enorme negocio de reliquias por todas el mundo. Hay en algún pueblo de Liébana que hay un pedazo de cruz así de grande, ¿no? Y por el mundo pues hay muchos. Hay un pueblecito muy apenas, ¿no? Nadie lo conoce, y casi nadie sabe, Murcia, que también tiene un lignum crucis. Y porque fue una donación familiar, probablemente lo tiene muy discreto. Le hacen también un baño, pero no se hace popular, no es conocido. Pero es un lignum crucis también. Y bueno, pues aquí, perdón. Ulea. Y luego, bueno, pues se ha conservado esas tradiciones, las han desarrollado, y yo creo que es algo hermoso y atractivo que mantengan esa ilusión y esa, bueno, y es en los años jubilares, bueno, pues eso es un enorme atractivo turístico, ¿no?, para la región, que buena falta le hace el apoyo turístico a las cosas de Murcia, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la Veracruz se hace siempre con un baño, hay un baño, se baña la cruz. Es un rito muy... Las fiestas esas del día 2 es otra cosa. Las sacaban y hacían. Sí. Sí. No creo que sea un error operativo el que las columnas armónicas de la base a la derecha, Sí. si es cada amable inferior, haya un error de simetría. Abajo, en la planta baja de la fachada. Sí, hay dos estípites y una columna de tipo... En el otro lado hay dos columnas armónicas que tienen... Bueno, sí, no, exactamente en la parte de abajo sí. Sí. Eso no debe ser un error operativo, supongo que no significa. No, las columnas no tienen error. Es que es un tipo... Sí, hay... Sí. Esa tiene un error. Esa en concreto no es simétrica a las otras. No, ya, sí, ya sé lo que dice. Esta, el eje, o sea, la dirección van a la contra, mientras que aquella las dos van sí. No se equivocaban. Tenían tiempo para tallar las piedras y no se equivocaban.
No, es la posición derecha e izquierda de la fachada. Hay mil cosas más que se podrían decir, lo que pasa es que por no alargarlo no lo planteo. Aquí, según uno entra o uno sale, ¿no? Es la derecha o es la izquierda. Entonces aquí sí, efectivamente, eso no lo he comentado como tantas otras cosas, esas flores que hay arriba en las enjutas. Aquí van las dos hacia el eje central, mientras que allí no, allí van en la misma dirección las dos. Sí, no es a propósito. ¿Cuál es el simbolismo? La posición dentro de la fachada en que están no es lo mismo el lado derecho que el lado izquierdo. En el lado izquierdo está el corazón, en el lado derecho no está el corazón, está la fuerza. Y entonces nuestro cuerpo aparentemente es simétrico, pero en realidad no es tan simétrico. En un lado tenemos el corazón y va todo en una dirección, en apoyo de fuerza, y en el otro va en conjunción. Uno va en conjunción las dos y en el otro van las dos hacia una dirección. ¿Que ninguna fachada de basílica ni de catedral? No, pero eso es una de las... Por eso yo he sacado a colación esta fachada, que es una fachada de un pueblo, de una comunidad, la nuestra, que nadie le hace ni caso, incluso hasta a veces, desgraciadamente, ni hasta nuestros propios gobernantes. Se le hace poco caso en el conjunto de España. Bueno, Murcia, ¿qué Murcia? Y sin embargo tiene cosas magníficas, interesantísimas, pero que no se han estudiado, no se conocen, nada se les da valor. Y esta es una de las cosas que no se repite en otras fachadas, efectivamente, pero aquí sí. Aquí sí van las dos en la misma dirección. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Abusando de su confianza, ya que nos ha dicho en la presentación de que tiene lazos con la masonería, me contaron una vez que los masones, para darse un saludo, se juntaban las manos y luego se frotaban con un dedo, con el dedo. ¿Es verdad, mentira? Y si también le importaría decirnos un poco cómo, por qué surge la masonería, que es un movimiento de iluminación, de la razón. Mañana se va a hablar de masonería. Es un tema muy mal entendido, muy mal, por una razón muy clara. Se va a entender rápidamente. En una época, en el siglo, la francmasonería moderna, ¿no? A partir del siglo XVIII, en un momento en el que no existe la libertad, no se permite la libertad no ya de conciencia, ni de pensamiento, ni de palabra, no hay libertad, en el que tanto los poderes civiles y religiosos te tienen enganchado y no puedes, y si te apartas lo más mínimo de lo que tienen, bueno, vas a la hoguera o vas a la cárcel o terminas mal. Que haya una organización que habla de la libertad de conciencia y la libertad de acción del ser humano, de que somos libres, tenemos que respetar a lo que tenemos que respetar, somos seres libres, punto. Eso es peligroso. Segundo, somos iguales en posibilidades, tenemos todos que tener nuestras opciones y posibilidades de desarrollarnos. No, el hijo de un chatarrero era chatarrero y el hijo de un herrero era herrero y no era fácil que te salieras de tu cauce. Tercero, la fraternidad. Fraternidad, cuando las gente se mataban no ya por trozos de tierra, sino pretendidamente por la religión. En la guerra de los 30 años, delante de las madres clavaban con cuchillos y hachas en las puertas de las catedrales a los niños. Esto no se sabe, pero es así. En la guerra de los 30 años, casi ayer, no en la Edad Media, no. Delante de las madres les clavaban con hachas en las puertas de las catedrales. Esa es la fraternidad de los cristianos europeos. No digo lo que hacían con los demás, los que no eran ni europeos ni cristianos. Es decir, una sociedad civil, que no pretendía y no controlaba ni jerarquías eclesiásticas, ni políticas, ni de ningún orden, que hablaban de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de que el ser humano, de la igualdad de mujeres y varones, los primeros que plantean la eliminación de la esclavitud es la masonería. La Iglesia tenía esclavos. La masonería es la primera que dice no a la esclavitud. La masonería en España, Victoria Kent, socialista, mujer y diputada, votó en contra de los derechos de la mujer.
una mujer como Clara Campoamor, masona, o como López de Ayala, masona, u otras, defendieron y sacaron adelante el derecho a la mujer a votar. Masonas. Eso no estaba bien visto por muchos. Hoy día ni los poderes políticos ni los poderes religiosos son aquellos. Y hoy tienen otra forma de pensar distinta y, digamos, más honorables. Pero los tiempos son los tiempos y las realidades son las realidades. Y no se puede negar las cosas, lo que eran. Y hubo tiempos en los que a Teresa de Jesús, que mal la miraban, porque era conversa, una familia conversa, porque era mujer, porque era mujer estudiosa, estudiaba, porque tenía un carácter puesto, porque escribía y escribía bien, porque era una reformadora. Ah, una mujer no. Es decir, cuando una sociedad civil dice, ojo, el mundo de la espiritualidad, no religión, la masonería no es ninguna religión, en absoluto, no es ninguna religión, pero si es una organización espiritual, dice, ojo, el mundo de la espiritualidad no tiene por qué estar en manos de la casta sacerdotal, el mundo de la espiritualidad puede estar en manos de los civiles. Esto es un acto espiritual, lo que estamos haciendo aquí. Esto es espiritual, aquí no estamos haciendo cálculos de cómo ganar dinero en el Banco Santander. No, esto no es economía. Aquí estamos hablando de espiritualidad todos estos días. Esta mañana que hablaban de las pirámides, de los faraones, esto es espiritualidad. Y somos civiles. Esto en otras épocas no se podía. Un buen cristiano, un buen católico, un católico no podía leer la Biblia. Tenía que tener una autorización del obispo. No podía leer la Biblia. No. Es decir, que una organización civil diga, no, sí, tú puedes, sí, ¿por qué no? Tú eres un ser libre. Eso estaba mal considerado y mal visto. Y perseguido, naturalmente, en cuanto se podía. En cuanto se podía, se le perseguía. Naturalmente, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Hoy día no se persigue. Hay que buscar quiénes perseguían y quiénes han defendido la masonería. Fleming era masón, el doctor Fleming. Mozart era masón. John Sibelius era masón. George Washington era masón. Y así puedo decir muchos. Isaac Peral, Juan de la Cierva, aquí en Murcia, y otros muchos. ¿Quiénes atacaban y perseguían a la masonería? Hitler, Mussolini, Stalin, el general Franco, etcétera, etcétera. ¿En qué países actualmente florece y hay libertad para ser masón? Gran Bretaña, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Estados Unidos, España, ahora. ¿En qué países se persigue? El Daesh lo persigue, en los países, en Arabia Saudita lo persiguen, en China comunista o pretendidamente o lo que fuera, lo que sea ahora, no se sabe qué es, lo persiguen. No. Es decir, hay que ver quiénes te apoyan y quiénes te persiguen. Eso ya te da un retrato. Las dictaduras no lo ven con buenos ojos, las democracias lo ven con buenos ojos. Ya hablaremos de todas maneras el próximo día, mañana hablaremos de esto, si te parece. Sí, ¿alguna pregunta más? Referente al mismo tema, ¿es lo mismo o parecido un masón y un liberal? ¿Masón y liberal? No, no es lo mismo. Pero vamos a ver, para ser masón es razonable que no sea un liberal o que sea un socialista democrático, es normal, o que sea un conservador, bien, también es normal, sí. No es normal que sea uno del Partido Comunista soviético, muy, en fin, una línea estalinista, no. No es normal, que sea un nacionalsocialista de los trabajadores alemanes, no. Que sea un seguidor del Daesh, no. Del ISIS, que llaman ahora, ¿no? Que sea, no. Es decir, te hacen una serie de preguntas para entrar, se tarda mucho en entrar, salir es simplemente en cuanto quieras, que me quiero ir, y te vas. Ni siquiera jamás, nunca te preguntan, ¿y por qué te vas? Nunca. No se permite decir, ¿y por qué te vas? No, me voy, punto, y ya está. Sin embargo, entrar es complicado, es difícil, no entra todo el que quiere. Es difícil, te tienen que un padrino,
Alguien que da la cara por ti, que te conoce, tarda cerca de un año o por ahí, o a veces más, según qué países. Se te estudia, se te analiza, se ve quién eres, qué tipo de persona eres, si eres un estafador, si eres un sinvergüenza, o si llevas una vida razonable y honorable. Se te busca quién eres, porque en definitiva vas a entrar en una hermandad. Y bueno, y te meten en tu casa, y antes de entrar un hermano en tu casa, y digo, oye, ¿y este quién es? ¿No? Y bueno, se tiene cierto cuidado, y ahí sí te preguntan. Incluso para los que digan que son enemigos del cristianismo, del catolicismo, es absolutamente mentira. Yo ahora estoy en Sueños, pero he sido gran maestro, y yo he ayudado económicamente a instituciones de la Iglesia, y la Iglesia lo sabía perfectamente. No sabían de dónde procedía el dinero, no pusieron ninguna pega. Y se le ayudaba a misiones en Sudamérica o a hospitales, a una orden con hospitales, o apoyo a niños también, por los hermanos, lo sabían. Y sin embargo, sí, dime. Ese hermetismo que tiene precisamente la masonería se contradice un poco con la idea que proclama de igualdad y de fraternidad, ¿no? Sí. El hermetismo quiere decir sencillamente para protegerse. Sí, claro. Para protegerse, entre otras cosas, porque durante siglos han sido perseguidos. En España, por ejemplo, se ha fusilado a masones sin delitos de sangre, y se les han quitado sus bienes materiales, los bienes de su familia, simplemente, exclusivamente, porque se sospechaba que eran masones. Porque se sospechaba, no había ni documento. Sí, pero si te parece, las preguntas de este tipo, mejor para... Con la pirámide de la... O sea, como había muchas sociedades masónicas que eran constructoras y eso... Sí, pero si te parece mejor el próximo día, mañana mismo que se cierran los actos, entonces hablamos más detenidamente de este punto, porque ahora es el mundo del símbolo, no de otra cosa. Sí. ¿El de la entrada principal? Sí. No, el arco de medio punto. Ese. Si es casual, Un arco sí. casual o que recuerda al número phi o la proporción. Sí, hay un cálculo matemático. En los arcos escarzanos de este tipo hay un cálculo matemático detrás de ellos. O sea, hay que pensarlo muy bien para que te salga perfecto. Sí, está hecho, está muy bien hecho además. Porque ahí en la basílica el camino es precisamente esa foto, creo que es la que da por detrás al altar. Sí. Y la de delante es la que se ve estrecho, que será... Es el camino hacia el altar, uno a cada lado. Sí, antes lo he dicho. Es el camino hacia el altar, claro. Y hay una apertura. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Perdón, no le digo bien. La cruz de Caravaca. Sí. Y protectora. Sí. Y que daba suerte o algo así. Entonces, ¿de dónde viene toda esa creencia? En gran medida de Latinoamérica. En Sudamérica hay una enorme afición a la cruz de Caravaca. Mucho. En Sudamérica, si alguno ha ido por allí, se usa, se ve mucho. Sí. Que es protectora, que es mágica, sí, pues como todo símbolo religioso. Tiene la magia que uno quiera aplicarle y desarrollar. Y entonces, el que cree en ello es un factor que potencia tu propia fuerza para desarrollar esos valores. Sí. Yo quiero hacer un inciso ahí. ¿Perdón? Yo quiero hacer un inciso ahí. Yo soy andaluza y mis padres tenían una cruz de Caravaca de 12 del Cristo. Cuando había tormenta, mi padre la sacaban a la puerta y el Cristo se desprendía de lo que era la cruz. Eso lo he visto yo. Sí, cuando había tormentas fuertes, solía pasar eso. Sí. Los seres humanos normales, corrientes, como yo mismo, un ser humano corriente, tiene unas fuerzas y unas potencias más de lo que creemos. Y si lo sabemos coordinar, canalizar, encauzar con algún objeto que sirve un poco, digamos, como de pila acumulador,
Puede ser una pieza religiosa u otra índole, o un amor a una persona, etc. Podemos potenciar esa fuerza que nosotros llevamos dentro. Y entonces desarrollamos mucha fuerza. Es eso del Mahoma y la montaña va. Tenemos mucha fuerza para mover montañas, si lo sabemos hacer y sabemos desarrollar esa fuerza. Y podemos, como Moisés, separar las aguas, o lo que sea, ¿no? El ser humano tiene una enorme potencia que la tenemos muy olvidada, pero la tenemos.